¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a un video más. En esta ocasión voy a dar respuesta a una pregunta que me hicieron y me pareció interesante. El hecho de utilizar tablas dinámicas. ¿Por qué utilizar tablas dinámicas? A veces me preguntan, ¿por qué no hacerlo mejor con una función, con una fórmula o un cálculo en lugar de tablas dinámicas? O también al contrario, ¿por qué en lugar de hacer la función mejor no utilizo tablas dinámicas? En este video vamos a ver la diferencia que existe entre utilizar funciones y tablas dinámicas para un mismo procedimiento, para obtener un mismo resultado. Y ustedes decidirán qué es lo mejor, o tablas dinámicas o funciones. Me lo dejan aquí en los comentarios y me dicen su opinión. Así es que empezamos, amigos. Soy Francisco Terán y bienvenidos. Pues bien, fíjense, aquí yo tengo una tabla. Sí, una tabla de ventas que tiene 100 datos exactamente. Y aquí están los vendedores. Lo que yo voy a hacer es utilizar por medio de una función, utilizando funciones, obtener el valor de venta de cada vendedor, tratando de hacerlo de una forma rápida. De la misma forma, utilizando funciones, sacaré la cantidad vendida, la cantidad de ventas que se ha hecho. No sé, este es el valor de venta, la cantidad de ventas y el promedio de venta de cada uno de los vendedores que vemos aquí. Lo voy a hacer utilizando funciones, como dije, y luego aquí debajo voy a hacer lo mismo, pero utilizando tablas dinámicas, y ustedes, bueno, pues sabrán diferenciar o escoger cuál es el procedimiento más adecuado, en este caso específico, desde luego. Ok, supongamos que yo quiero obtener el total de ventas de cada uno de los vendedores utilizando una función. Si quiero la suma de ventas, voy a utilizar la función sumar.si, ¿ok? Sumar.si lo que me pide es un rango. En este caso, como son por vendedores, el rango que voy a seleccionar es el de la tabla original de vendedores, desde el primero hasta el último registro, y lo voy a anclar con F4 porque será referencia absoluta para poder arrastrar luego la función hacia abajo y no cambie esa selección. Este es el primer argumento, el rango. Ahora, punto y coma, el criterio. Recuerden que en la función sumar.si, el criterio tiene que estar íntimamente relacionado con el rango, es decir, debe pertenecer al rango que acabo de seleccionar, el criterio que quiero yo establecer. En este caso, como seleccioné el rango de vendedores, el criterio tiene que ser un vendedor. Entonces selecciono este vendedor. Este no lo voy a anclar con F4. ¿Por qué? Porque yo sí quiero que esto vaya cambiando cuando yo arrastre la función hacia abajo. Entonces lo dejo ahí con referencia relativa. Y punto y coma, por último me pide el rango de suma. Yo quiero sumar, totalizar por vendedor las ventas. Entonces el rango de ventas será este de aquí hasta abajo, Shift Control, flecha hacia abajo, y también lo voy a anclar con F4 porque será referencia absoluta para poder arrastrar la función hacia abajo. Si yo pulso Enter, me da a mí este valor, que es las ventas de Joel, y si es que arrastro hacia abajo, ya tengo las ventas de cada uno de los vendedores. ¿Sí? Ya he obtenido, pero fíjense, he tenido que hacer toda esta función. Es necesario conocer cómo aplicar la función para poder obtener este resultado. Si yo quisiera hacer lo mismo, pero para que me cuente cuántas veces se vendió, o sea, esta cantidad vendida, este valor vendido, cuántas veces hubo de ventas, cuántas ventas hubo que represente esto de aquí, voy a utilizar la función contar.si. ¿Ok? Y voy a aplicar prácticamente lo mismo. De hecho, contar.si ya no necesita de un valor contado o de un rango de conteo, o como era acá, ¿no? El rango de suma, ¿no? Aquí necesitamos solamente dos argumentos, el rango y el criterio, punto, se acabó. Entonces el rango, como estoy contando por vendedores, será todo mi rango de vendedores, anclado obviamente con F4, punto y coma. El criterio será nuevamente el primer vendedor, sin anclarlo con F4, porque luego arrastraré la función hacia abajo. Pulso Enter, ya tengo en la cantidad vendida de cada uno. Entonces 14 ventas representa este valor de aquí. Y por último, si quisiera el promedio, hago lo mismo, ¿no? Promedio.si, este es similar a la suma. El rango de vendedores, porque lo estoy haciendo por vendedores, con F4 porque es referencia absoluta. Punto y coma el criterio, el vendedor, y punto y coma el rango que quiero promediar será en este caso todas las ventas. Shift Control flecha hacia abajo y también F4 porque será referencia absoluta. Cierro, pulso Enter y yo ya tengo el promedio de venta de cada uno de los vendedores. Entonces miren lo que he hecho aquí. He aplicado tres funciones que luego las he arrastrado. Función sumar.si, contar.si y promedio.si. Es necesario, como dije, conocer estas funciones para poder aplicarlas. Ahora bien, voy a hacer lo mismo, esto mismo, pero aplicando tablas dinámicas. ¿Qué hago?
Voy a aplicar aquí debajo. Insertar, tabla dinámica. A ver, perdón, me ubico dentro de la tabla primero, ¿no? Dentro de la tabla, insertar, tabla dinámica, se selecciona todo en una hoja de cálculo existente y voy a seleccionar aquí. Digo, insértame aquí, aceptar. Ok, ahora aquí yo voy a escoger, miren, aquí yo no tengo que teclear, que digitar ninguna función, es solamente un juego de, hagan en cuenta que es como un puzzle, ¿no? De ir seleccionando y arrastrando los campos que quiero. En este caso, ¿qué campo quiero? Vendedor, ok, busco vendedor. Aquí está, lo arrastro a filas. Ya tengo, fíjense, esta primera parte de acá. Ahora, ¿qué quiero? La suma, valor de ventas. Perfecto, valor de ventas, lo arrastro hasta acá. Ya está, miren, el valor de ventas, lo mismo que acá. No he aplicado ninguna función. Quiero la cantidad. Puedo arrastrar lo mismo, las mismas ventas acá, ¿sí? Al valor de ventas, pero en lugar de suma, si ustedes se fijan aquí dice suma de ventas. Yo voy a cambiar esto, doy un clic aquí y me dice el menú configuración de campo de valor. Si doy clic ahí en configuración, cambio y en lugar de escoger suma, digo recuento para que me cuente. Digo aceptar y ya está. Fíjense, ya me ha hecho el conteo de, coincide, ¿no? Efectivamente coincide con eso de acá. Me ha hecho el conteo de los datos. Y para hacer el promedio, lo mismo. Simplemente la misma, ventas, lo arrastro aquí, le pongo como tercer campo. A medida que voy agregando campos aquí abajo, van a irse agregando acá. Entonces, en lugar de suma, despliego, configuración de campo, y aquí en lugar de suma, digo promedio, digo aceptar. Y ya está, fíjense, esto, bueno, lo podría reducir los decimales para que quede igual que arriba, y le puedo poner un formato de tipo moneda a esto, a este de acá también un formato de tipo moneda, ¿no? Y tenemos, fíjense, exactamente los mismos valores. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Si, bueno, está mostrándome los mismos datos, obviamente los mismos resultados que acá. Aquí apliqué funciones, aquí tablas dinámicas. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo quiero modificar esto en funciones, tengo que alterar la función, mover datos, eliminar datos. Acá no. Acá con hacer esto, por ejemplo, ya he quitado esto. Si yo quiero, digo control Z en lugar de promedio, por ejemplo, si yo aquí en lugar de promedio quiero que me busque configuración y digo los valores máximos de cada uno, me va a dar el valor máximo. Acá si yo quisiera hacer eso tendría que cambiar la función, cambiar la función ya no promedio sí, sino tendría que utilizar la función, no sé, max.sí o max.sí.conjunto, digamos, ¿no? Aquí está. Y a eso amerita tener un conocimiento más avanzado de el uso de funciones en Excel. Mientras que, a mi modo de ver, por medio del uso de tablas dinámicas, el trabajo se vuelve mucho más sencillo porque con un simple juego de campos de datos en los cuadrantes, yo puedo ir agregando, quitando cálculos que muchas de las veces se tornan complicados hacerlo por medio de funciones, porque además de que hay que conocer cómo aplicar la función con sus argumentos, es necesario utilizar también la lógica para no equivocarnos. Pero, como digo, la decisión es de ustedes, amigos. Ustedes eligen si utilizar tablas dinámicas o funciones. Todo depende, creo, de la situación y de cómo uno se acomode. Nada más, mis amigos, por el momento les agradezco infinitamente por su presencia en este video. Recuerden dejar sus comentarios, sus likes, dedito arriba, suscríbanse al canal. Suscríbanse también a mis canales recomendados que se los dejo en la descripción. Y les agradezco infinitamente su presencia una vez más. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.